pero en el fondo, pues, está ahí presente operaciones que conocemos como la potenciación. Bien, vamos a dar paso entonces a ver la definición. Primero, la estructura para esta semana. Tenemos para trabajar la definición, algunas propiedades. Luego vamos a ver las ecuaciones e inecuaciones logarítmicas, ¿no? Y esas justamente se definen a partir de los logaritmos. Y terminamos con las ecuaciones e inecuaciones exponenciales. Como dice su nombre, tiene que ver con las expresiones exponenciales y ahí aparece la potenciación, ¿no? Entonces vamos a recordar algunas propiedades de potenciación que van a ser útiles para resolver esa parte, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo es que se definen los logaritmos? Aquí son importantes dos números reales que tienen ciertas características, ¿no? Uno le vamos a llamar base, debe ser positivo diferente de 1, obviamente real, y en el caso de el número al que le vamos a aplicar el logaritmo, tiene que ser un número positivo. Bien, justamente la definición está en base a un teorema que dice que para cada b mayor que 0 diferente de 1 y para cada número x mayor que 0, existe un número y real tal que si b se eleva a la y, pues el resultado es x. Ahí está la relación, ¿no? Entonces, en base a esta que es una proposición en realidad de los números reales, se define los logaritmos. Entonces decimos que el logaritmo en base b del número de x será igual a y si solo si x es igual a b a la y. Por ejemplo, si queremos hallar el logaritmo en base 4 de 64, tendríamos que preguntarnos, ¿no? Este sería el x. Entonces, ¿cómo escribo este x que es 64 como la base que es 4 elevado a la y? ¿Cuánto tendría que ser ese y? De modo que este x que es 64 sea igual a 4 a la y. Bueno, hacemos unos cálculos y vamos a encontrar que ese y tendría que ser 3, ¿no es cierto? Entonces podemos afirmar que el logaritmo en base 4 de 64 es 3. ¿Y esto por qué? Porque 4 al cubo es 64. Bien, entonces podemos resolver este tipo de logaritmos aplicando ecuaciones. Podemos ver, analizando pues cómo se comporta el número al que le vamos a aplicar el logaritmo y la base también. Y de ahí vamos a extraer algunas propiedades también, ¿no? Bien. Logaritmos que se pueden calcular directamente sin conocer la base. Por ejemplo, el logaritmo en base b de b, ¿no? Aunque no conocemos el b, es fácil verificar que b elevado a la 1 es b, por lo tanto, el logaritmo en base b de b es 1. Ahora, esta propiedad se utiliza para complementar algunos otros números. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero escribir el número, digamos, 5 en la base, como un logaritmo en la base 3. Entonces, este 5 lo puedo escribir como 5 por 1. Y de acuerdo con esta propiedad, este 1 sería el logaritmo en base 3 de 3, ¿no? Si lo que quiero es la base 3. Si quiero la base 4, pues colocaré base 4, ¿no? En la siguiente diapositiva vamos a ver una propiedad que nos permite hacer esto, ¿no? Este numerito que está aquí sube como exponente del 3. Entonces, al final, ese 5 que yo quería expresarlo como logaritmo en base 3 será logaritmo en base 3 de 5. Y es más, vamos a ver que hay una propiedad que indica esto, ¿no? Bueno, acá ya le puse 5, pero en realidad es x, ¿no? Entonces, si esta base y este número son iguales, esto es x, ¿no? Nos quedamos con ese numerito de aquí. Así que si ustedes quieren escribir, digamos, el número 50 como un logaritmo en base 2, sería así, ¿no? Coloco 2 aquí y 50 por aquí.
y listo, se acabó el problema. ¿Ya? Bien, entonces este logaritmo cobra importancia por ese motivo. A ver, otra es que el logaritmo en base b del número 1 vale 0. Es fácil verificar que b a la 0 es 1, así que cumple con la definición. Debemos anotar también que hay logaritmos especiales. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 es un logaritmo muy usado, se le llama también logaritmo decimal y tiene su notación especial, ¿no? Así como la raíz cuadrada, nosotros ya no le colocamos el 2 para indicar que el índice es 2, simplemente colocamos así, ¿no? Entonces, en el logaritmo en base 10 también es algo similar. Ya no es necesario colocar la base 10, si solamente vemos log de x, ya sabremos que estamos hablando del logaritmo decimal. Se llama también logaritmo, bueno, se denomina también logaritmo ordinario, común, decimal, como le estamos mencionando, ¿no? Este logaritmo es importante porque cuando hacemos, bueno, es muy usado sobre todo en el ámbito financiero, ¿no? Cuando ustedes, digamos, depositan una cantidad de dinero a plazo fijo, entonces se le da un interés, ¿no es cierto? Al final de cierto tiempo ustedes retiran su dinero y ya han obtenido algún monto adicional que es el interés. Dependiendo del tiempo que ustedes lo impongan, pues van a tener un monto diferente, ¿no? Más tiempo, más dinero. Pero hay un detalle. ¿Y qué pasa si yo quiero, a partir de un valor inicial, obtener una cantidad específica? Digamos, yo tengo 5.000 soles, pero al cabo de cierto tiempo yo quiero que esos 5.000 soles se conviertan, digamos, en 7.000 soles. Entonces, si quiero saber cuánto tiempo debe transcurrir, ese tiempo figura como exponente. Entonces se transforma en una ecuación exponencial. Y ese tipo de ecuaciones se suele resolver justamente aplicando estos logaritmos, ¿no? El más usado es el logaritmo decimal, ¿no? Antiguamente habían tablas, de repente le preguntan a sus papás, a sus abuelitos tal vez, ¿no? Que le preguntan sobre los logaritmos y en los libros ahí en la contraportada de los libros de matemática era común encontrar una tabla de logaritmos del 1 al 10 y tenía reglas, bueno, tiene reglas para calcular y sin necesidad de una calculadora, porque en ese tiempo no había calculadoras, pues, ¿no? No con la potencia que tenemos ahora, que hasta en el celular hay, ¿no? Y es más, si ustedes revisan en este momento sus celulares, van a encontrar que hay dos logaritmos, el que estamos mencionando, el log de x, y este otro que se llama el logaritmo natural o neperiano. La base es el número e. ¿Quién es el número e? Es un número decimal irracional que, como ustedes pueden ver, vale 2,7182 y continúa todavía, ¿no? Entonces, este es un número irracional que se genera al evaluar una serie numérica. Pero este número es muy usado en el cálculo infinitesimal, ¿no? La mayoría de ustedes probable que lleve un curso de matemática básica en estudios generales y por ahí van a ver pues las derivadas, las integrales, que son operaciones que se aplican a las funciones. Entonces es muy usado este logaritmo. Se simboliza como ln. Entonces en lugar de colocarle la base e, vamos a colocar ln, ¿no? ln de x. Quiere decir que se está aplicando en x, no se están multiplicando. Ojo con eso. Y eso se le llama logaritmo neperiano o logaritmo natural. Entonces, el logaritmo decimal en el área comercial es muy usado, mientras que el logaritmo neperiano en el cálculo infinitesimal. Derivadas, integrales, ¿no? Que tienen sus aplicaciones también, esas operaciones, a los modelos de la vida real, ¿no? Listo. Ya saben, chicos, que tienen la opción de hacer cualquier consulta. Tenemos el chat ahí abierto para las consultas y en caso haya un momento para que usen su micrófono, lo vamos a coordinar, ¿ok? Bien. Ya tenemos entonces lo principal. Con la definición podríamos resolver cualquier problema, pero vamos a llegar a calcular logaritmos de ciertos números que no son exactos. Aquí, por ejemplo, sale 3 exacto. Pero imagínense que yo quiero hallar el logaritmo en base 2 de 3. Entonces, ¿cómo calculo esto?
O de repente mi x pues es tal que x al cubo vale 2. Entonces, ¿qué número al cubo vale 2? Bueno, la raíz cúbica. Y si es al revés, aquí sí puedo, ¿no? Ya está. Pero aquí, ¿cómo encuentro un x de modo que 2 a ese valor me dé 3 a la x? ¿O cuál es ese x para que estos dos se puedan relacionar? Bien, entonces esas preguntas las vamos a resolver justamente con las propiedades. Bien, para aplicar las propiedades vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar que los números a, b, x y y son números reales positivos, de modo que el b es diferente de 1. Si necesitamos agregar otras constantes para poder definir las propiedades, lo vamos a hacer y vamos a agregarle sus condiciones. Bien, entonces aquí tenemos lo primero, ¿no? El logaritmo en base b de un producto de dos números se puede escribir como la suma de los logaritmos en la misma base de los números. Ahora, hay que entender que las propiedades se pueden aplicar en dos sentidos. Puedo usarlo para descomponer. Eso, por ejemplo, es cuando veo mezclados números con variables y me conviene separarlos. Ahí podemos usar esta propiedad. Pero también tenemos el otro lado, ¿no? Podemos tener varios logaritmos que se están operando y eso los podemos juntar en uno solo. Justamente para resolver ecuaciones usamos las dos, uno para descomponer y agrupar convenientemente y otro para recomponer, es decir, escribir una suma de varios logaritmos en uno solo. Entonces, esa es la intención cuando trabajamos con ecuaciones. Bien, ahora, como les decía, en la antigüedad habían tablas de logaritmos del 1 al 100, entonces si es que yo descompongo un número cualquiera, bueno, en este caso hemos colocado el 45 que está dentro del 1 al 100, pero si fuera, digamos, otro número, entonces lo que tengo que tratar de hacer es descomponer ese número con las propiedades, ¿no? Por ejemplo, en este caso el 45 es 9 por 5, entonces la propiedad dice que esto sería logaritmo en base 4 de 9 más logaritmo en base 4 de 5. Más adelante vamos a ver una propiedad para reducir más todavía esta expresión, ¿no? Pero acá el 5 es primo y no se puede relacionar con el 4, así que este quedaría de esta manera. Si conocemos esos valores, los reemplazamos y listo. En el caso de la división de dos números, su logaritmo será la diferencia de los logaritmos de los números, en la misma base, ¿no? También la idea es reducir. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que sería logaritmo en base 3 de 7 menos logaritmo en base 3, de 9 menos logaritmo en base 3 de 7. Ahora, ese de aquí lo podemos calcular rápidamente. Un número que elevado, al que elevemos al 3 para que me dé 9, esa respuesta sería 2. Y bueno, básicamente esta es la idea, ¿no? Que descomponer para que la expresión se reduzca lo más que se pueda, ¿no? Bien, un caso particular de la primera propiedad es, ¿y qué pasa si el x es el que se repite? Entonces yo tengo un logaritmo en base b de x elevado a la n. Bueno, la propiedad dice esto, ¿no? Este exponente del número va a bajar. Claro, siempre y cuando el x cumpla estas condiciones, ¿no? ¿Okay? Entonces nos tenemos que asegurar de eso. Bien, también puede subir. O sea, así como baja, también este puede subir como exponente de este x. ¿Ya? Es así que, por ejemplo, tenemos el logaritmo en base 2 de 243, como 243 es 3 a la quinta, este 5 baja y multiplica al logaritmo en base 2 de 3. Una propiedad similar se da cuando la base y el número tienen exponentes. Está, miren, la base tiene exponente n, el número tiene exponente m. Entonces lo que hace esta propiedad es lo siguiente. Claro, siempre y cuando el x sea positivo, este m pasa como numerador y este n pasa como denominador. Y bajan. Y esto hace que nosotros podamos aplicar esta propiedad de muchas formas. Por ejemplo, a ver, miren. Yo tengo aquí, digamos, ¿no? Logaritmo en base b a la n de x a la n. Entonces, como este n va a salir como numerador y este denominador, se pueden simplificar, ¿no? Entonces, si tiene el mismo exponente, yo lo puedo simplificar. Claro, nuevamente, si la base y el x cumplen las condiciones para que se pueda aplicar el logaritmo, para que el logaritmo exista. También funciona con raíces.
O al revés, miren, es como si yo aquí le hubiera aplicado raíz enésima, ¿no? Raíz de índice n. Ahí está, ¿ya? Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, es como si le aplicáramos una raíz enésima a ambos lados, ¿no? Ahora, puede ser al revés también, puede ser que yo tenga esta expresión y de repente yo necesito pues elevar el b al cuadrado, al cubo, a la k, digamos. Entonces el x también tendría que elevarse a la k. Entonces en esos dos sentidos podemos aplicar en base a esta cuarta propiedad. Bien, aquí vemos una aplicación directa. Si queremos hallar el logaritmo en base 81 de 125, escribimos 81 como potencia de 3, sería 3 a la cuarta, 125 sería 5 al cubo, el cubo que está de exponente del 5 y el 4 que está de exponente del 3 se pasan a dividir de esta forma, ¿no? Y listo. Como pueden observar, reduzco la expresión a un logaritmo más pequeño, ¿no? Logaritmo en base 3 de 5. Esta que está por aquí, conocida como regla de la cadena. Vamos a anotar aquí con otro color. ¿Por qué regla de la cadena? Porque observen, ¿no? Yo tengo así, ¿no? Logaritmo en base a de b. El número que está por aquí ahora va a pasar a ser la base. Y puedo continuar, ¿no? El número que está por aquí, el c en este caso, pasa a ser la base. Entonces, y puedo continuar, ¿no? ¿Qué dice entonces la propiedad? Que eso va a ser igual al logaritmo en la primera base, este a, ¿no? Del último número. Y listo, esa es la regla de la cadena. Es como si nosotros hubiéramos hecho esto, ¿no? Este numerito se va con todo este logaritmo. Al final, ¿qué me queda? Logaritmo en base a de c. Aquí hemos agregado el dato de que es diferente de 1 para que cumpla las condiciones de una base. Bien, aquí tenemos esto. Miren, 7, logaritmo en 7 se va y me queda el logaritmo en base 9 de 81 que vale 2. Entonces, la idea siempre va a ser reducir la expresión. Ahora, esta propiedad que la estamos colocando en sexto lugar, la vamos a usar en este sentido. Como les decía, la idea es que nosotros, cuando queremos resolver una ecuación, trabajamos con un solo logaritmo, en una sola base. Entonces, aquí yo tengo dos opciones, miren. De repente me sale esta expresión y quiero yo reducirlo a un solo logaritmo. Ahí está la forma, miren. Si vemos logaritmo en base a, logaritmo en base a de x y b, este pasa a ser la base y este pasa a ser el número. Pero también es al revés. ¿Qué pasa si yo tengo varias expresiones, varios logaritmos que tienen la variable que quiero hallar y esos logaritmos tienen diferentes bases? Entonces yo puedo elegir uniformizar. Ah, ya, yo quiero una base 10, digamos. Pero tengo base B, base 5, base 7 por allá, ¿no? Entonces todo base 10. ¿Ya? Entonces lo coloco así, ¿no? Logaritmo en base 10 de X entre logaritmo en base 10 de B. Y listo, se acaba el problema. ¿No? Ahora, aquí, por ejemplo, solamente, por ejemplo, hemos colocado en la base 5. El número 10 va por aquí y el número 3 va por aquí. Pero, como les decía, hay que trabajar con lo que conocemos, con lo que tenemos. Y si ustedes van a su celular, van a encontrar el log, ¿no? Entonces sería el log de 10 entre el log de 3. Ya está, el log de 10 entre 3. También se le puede aplicar el logaritmo natural. Ustedes tienen calculadora, verifiquen efectivamente que sale el mismo resultado. ln de 10, ln de 3. Divídanlo y van a ver que el resultado siempre es el mismo. ¿Ya? Entonces esta propiedad nos ayuda a cambiar de base, a cualquier base, a la que nosotros querramos. Finalmente, tenemos la conclusión. Si queremos resolver una ecuación de este tipo, justamente usamos todas las propiedades anteriores para reducirlo a esa forma, ¿no? Que quede un logaritmo por la izquierda y un logaritmo por la derecha. Y tiene que ser de la misma base. Entonces, si logramos eso, podemos concluir que los números a los cuales se les está aplicando
Ah, muy bien. Por aquí hay una preguntita de Diego. ¿Qué era el LN? LN es el logaritmo neperiano. Ya nos respondió Luciana por aquí. Sí, efectivamente. El LN es logaritmo natural o logaritmo neperiano. ¿Ya? Entonces, acuérdense que ese, por ejemplo, si yo le he colocado aquí, ¿no? LN de 10, ¿no? Quiere decir que esto es el logaritmo en base de 10, ¿no? Pero no lo escribo así porque obviamente nos ahorramos más espacio, ¿no? La notación es bastante útil en este caso, pero es conveniente recordar que la base es 10, porque si yo tengo, digamos, ¿no? ln de x igual a 5, yo puedo resolver esta ecuación aplicando la definición, pero para eso tengo que recordar que eso es log en base de x que vale 5. Aquí sí ya le aplico la definición con más claridad, ¿no? X sería E, que es la base, elevado al resultado que es 5. Y listo, ya tengo resuelto mi ecuación, ¿no? Entonces es importante recordar que eso tiene una base, aunque no lo veamos, tiene una base. Y esa base es E. Bien, para terminar con esta, tenemos esta pequeña ecuación, logaritmo en base de 2 de x igual a logaritmo en base de 2 de 11. Como las bases son iguales, entonces x será igual a 11. Y ya, miren, resolví la ecuación. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea de aplicar todas estas propiedades, si quiero resolver una ecuación, para reducir lo más que se pueda, conseguir un logaritmo por la izquierda, un logaritmo por la derecha, y de esa forma poder resolver el problema, ¿no? Ahora, si solamente tengo un logaritmo de uno de los lados y el otro lado tengo un número, pues le aplicamos la definición, ¿no? Bueno, esas son las recomendaciones respecto a las propiedades. Vamos a dejar unos segunditos para que tomen nota y continuamos. Bien, de una de las propiedades en la que cambiamos de base, y también lo podemos asociar a la regla de la cadena, podríamos tener eso, miren, el logaritmo en base a de b por el logaritmo en base b de a. De acuerdo con la regla de la cadena, esto sería así, ¿no? Miren, este b con este log de b se van. Entonces, esta base me queda y este a le vamos a aplicar el logaritmo. Entonces sería el logaritmo en base a de a, que es 1. Bien, no solamente por eso es importante, ¿no? Sino que yo puedo pasar a dividir el logaritmo en base b de a y miren lo que quedó por aquí. Entonces, hay problemas, por ejemplo, en las que yo tengo así. Y yo no quiero la base x, sino yo quiero la base 2, porque mi problema también está el logaritmo en base 2 de x. Entonces, ¿qué puedo hacer? Coloco 1 entre logaritmo y aquí intercambio estos dos. Entonces, el 2, que era el número, pasa a ser la base y el x pasa a ser el número. Y listo. Eso es lo que nos dice esta propiedad. ¿Ya? Entonces, la idea pues es aplicarlo para poder reducir, ¿no? Para poder reducir las expresiones. Bien. Bien, vamos a ver entonces todo lo anterior. Lo repito, tiene un objetivo, que es resolver ecuaciones e inecuaciones logarítmicas. Bueno, toda la parte de las propiedades que nos sirven para reducir alguna sola expresión no sirven para ambos, ¿no? Para las ecuaciones, para las inecuaciones logarítmicas. En cuanto a las ecuaciones logarítmicas, las inecuaciones, vamos a ver que hay ciertas propiedades que dependen de la base. Bueno, vamos al ejemplo entonces. Aquí queremos resolver el logaritmo en base x más 1 de 25 menos 3x igual a 2. En realidad, en cualquier ecuación, ustedes siempre deben buscar la existencia.
la existencia. Debe existir la expresión. Por ejemplo, si tenemos una división, existe si el denominador es diferente de 0, ¿no? Si tenemos una raíz de índice par, lo que está dentro tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, eso garantiza la existencia del problema, ¿no? Bien, entonces lo primero que vamos a ver es la existencia. Para eso tendríamos que esta base debe ser mayor que 0 y diferente de 1. Y este número tiene que ser mayor que 0. Bien, aquí lo tenemos, ¿no? Este mayor que 0, este mayor que 0 y diferente de 1. Si resolvemos, entonces tendríamos por este lado, ¿no? A ver, 25 mayor que 3x, x mayor que menos 1, y por aquí x diferente de 0. Al resolver por aquí tendríamos que x es menor que 25 tercios. Por un lado y por otro lado mayor que menos 1. Entonces nos queda así. Ahora, ustedes si resuelven ecuaciones pueden dejarlo indicado aquí y luego verifican. Pueden resolver parcialmente sin llegar al conjunto solución y lo indican. A esto en este caso le vamos a llamar 1. Una vez que tenemos ya la restricción, la existencia, el conjunto de valores admisibles, pasamos a resolver. ¿Cómo resolvemos? En este caso le podemos aplicar la definición. Recordemos que la definición dice lo siguiente. Logaritmo en base b de x es y, si y solo si b a la y es igual a x. Bien, entonces si le aplicamos la definición sería así, ¿no? Esta base se eleva al cuadrado y el resultado debe ser 25 menos 3x. Por este lado tendríamos x al cuadrado más 2x más 1 igual a 25 menos 3x. 3x pasa a sumar con el 2x, serían 5x, y el 25 a restar serían menos 24, y eso vale 0. Un aspa simple, x más 8 por x menos 3 sería 0. Si igualamos a 0 por aquí, tendríamos menos 8 y aquí 3. Entonces, las posibles soluciones serían menos 8 y 3, pero recuerden que estas son las soluciones de esta ecuación de aquí, pero no de la original. Entonces, para que se cumpla la original, tenemos que ver esto que le hemos llamado número 2 y la parte 1. Los valores que hemos encontrado deben de estar dentro del intervalo o los intervalos que se definen en 1. Podemos verificar que el menos 8 no cumple la condición 1, el único que cumple es el 3. Por lo tanto, mi conjunto solución sería el formado por el 3. Bien, unos segunditos para que tomen sus capturas. Listo. Bien, ahora vamos a ver las inecuaciones, ¿no? Las inecuaciones. Para esto, recuerden, depende de la base. Si la base es mayor que 1, vamos a tener que el logaritmo en la base b de un número x es menor que el logaritmo en base b del número y. Sí, solo sí. Bueno, primero tiene que existir, entonces x y y mayores que 0, ¿no? Una vez que establezco esto, ¿qué pasa? Cuando la base es mayor que 1, la desigualdad entre los logaritmos y los números se mantiene. Ojo, se mantiene. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que yo tengo esto. Y aquí yo sé que la base es mayor que 1. Pues no lo he colocado todavía, pero sé que la base es mayor que 1. Entonces, como la base es mayor que 1, yo puedo hacer esto. Y la relación entre los números se mantiene. Profesora, ¿y si acá es mayor? Se mantiene. Si acá es mayor, aquí también será mayor. ¿Ya? Eso es cuando la base es mayor que 1. Pero si la base está entre 0 y 1, entonces la desigualdad cambia. A ver, por ejemplo,
Un medio es 0,5 menor que 1. Entonces, como la desigualdad cambia entre los números, tomo los números y esta desigualdad cambia de sentido, nada más, y listo. Entonces se transforma una inecuación con logaritmos en una inecuación con polinomios. Bueno, o dependiendo de la expresión que tenga, ¿no? Bien, repito, entonces, si la base está entre 0 y 1, la relación entre los números, que deben ser positivos ambos, cambia. Ya no va a ser x menor que y, sino al revés, ¿no? X mayor que y. La relación cambia. Muy bien, veamos un ejemplo. Vamos a resolver esta inecuación. En este caso, solamente hay que ver la existencia para el número nada más, ¿no? Ese número tiene que ser positivo, nada más. Es lo primero que hacemos. Entonces, si 3x menos 7 positivo, x sería mayor que 7 tercios o 7 tercios menor que x, ¿no? Cualquiera de los dos. Le vamos a llamar aquí a 1, le vamos a llamar 1. Como ya tenemos esa relación, entonces, ahora, ¿cómo resolver esto? Si fuese una ecuación, pues le aplicamos la definición. Pero acá es una desigualdad. Ahora, ¿se puede aplicar algo así como la definición? Sí, ¿no es cierto? Sí. Si la base es mayor que 1, el número. Ahí está. Corrección, así. Estoy poniéndolo al revés. La base elevado al número, como algo así parecido a la definición, ¿no? Y se resuelve, ¿ya? Pero si no quieren caer en algún error por ahí, de repente la desigualdad lo colocan mal, qué sé yo, lo que se les sugiere es transformar este número 2 en un logaritmo. Ahora, no es cualquier logaritmo tampoco. Si yo quiero hallar, bueno, si ya tengo un logaritmo en base 4, entonces me conviene trabajar en base 4, pues, ¿no? Entonces, la idea es que ese 2 se escriba como un logaritmo en base 4. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, hay varias formas, ¿ya? Hay varias formas de hacerlo. Si usamos la definición, podemos llegar un poquito más rápido de repente. Entonces, yo digo, ¿no? Yo quiero trabajar con la base 4, entonces me pregunto, yo quiero que el 2 se escriba como un logaritmo en base 4. Entonces, ¿qué número tengo que colocar aquí de modo que sea igual a 4 al cuadrado? ¿Qué número? 16. Y listo, lo reemplazo por logaritmo en base 4 de 16. Y aquí ya puedo proceder de acuerdo con el primer caso, ¿no? ¿Por qué? Porque la base es 4 y obviamente 4 es mayor que 1. Entonces, la relación, la desigualdad entre los números se mantiene. 7 a sumar y 3 a dividir tendría 23 entre 3. A eso le vamos a llamar 2. Y si intersectamos 1 y 2, pues llegamos a la conclusión de que x sería mayor que 7 tercios, pero menor o igual que 23 tercios. Puede ser usando desigualdad o pueden hacerlo ustedes graficando, ¿no? Aquí, por ejemplo, hemos graficado el intervalo de 7 tercios en adelante y podemos graficar también el intervalo que representa esta desigualdad. La intersección es lo que buscamos, por lo tanto, el conjunto solución sería de 7 tercios abierto a 23 tercios cerrado, ¿no? Listo, ahora vamos a trabajar con la parte de las exponenciales, ¿no? La solución de las ecuaciones exponenciales está basada en una propiedad de los números reales. La hemos usado varias veces, pero hay algunas precisiones que recomendar, sobre todo en esta parte, ¿no? Entonces, para aplicar esto necesitamos lo siguiente. El número b, que va a ser la base, debe ser un número real, positivo y diferente de 1. Si tenemos un número b con esas condiciones, entonces si b a la x es igual a b a la y, como tienen las bases iguales, los exponentes serán iguales. Y esto es de ida y vuelta, es decir, si yo tengo dos números, ¿no? Dos números cualesquiera, y b que cumple estas condiciones, lo elevo a esos números, pues sigue siendo igual, ¿no? Entonces, a ver, digamos, yo tengo este numerito.
esta igualdad, ¿no? Esta igualdad de números, ¿no? Donde X positivo y Y positivo. Entonces, si yo decido, pues, tomar, digamos, cualquier base, ¿no? 4, digamos, y lo elevo al logaritmo en base 3 de X. Ese 4 también lo elevo al logaritmo en base 2 de Y, entonces también se cumple esto. ¿Ya? Eso es lo que debemos considerar. Ahora, esta expresión exponencial que estamos trabajando, en algún momento vino de aquí, ¿no? Esta de aquí. Entonces, no siempre vamos a encontrar de frente la igualdad, pero sí podemos encontrar un factor que se puede igualar a 0. Entonces, si tenemos más de 2 términos y no le podemos dar la forma que tenemos aquí, porque hay más de 2 términos, lo que se sugiere es factorizar. Por ejemplo, a ver, queremos resolver aquí la ecuación. Observamos que ese 9 a la X se puede escribir como 3 a la X al cuadrado. Y en la otra parte de la igualdad, en el segundo miembro, vamos a observar que también aparece 3 a la X. Entonces, aquí ustedes pueden hacer un cambio de variables si desean, ¿no? Pero me parece que no es tan necesario, así que vamos a continuar. Vamos a continuar entonces. Y bueno, lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Lo pasamos a restar. Y aquí le hacemos un aspa simple, ¿no? 3 a la X por 3 a la X y por aquí menos 9 por menos 1. Al multiplicar en aspa, menos 9 por 3 a la X, menos 1 por 3 a la X son menos 10 por 3 a la X. Y nos queda el factor, pues, 3 a la X menos 9 y el otro factor 3 a la X menos 1, igual a 0. Y ya está justamente lo que estábamos buscando previo a lo que se va a resolver la ecuación, ¿no? Esto debe ser 0 o esto debe ser 0. Si el primero es 0, 3 a la X vale 9. Si el segundo es 0, 3 a la X vale 1. Bien, nosotros sabemos que 9 es 3 al cuadrado y 1, 3 a la 0. Y aquí justamente es donde se aplica la propiedad, ¿no? 3 a la X igual a 3 al cuadrado, X vale 2. 3 a la X igual a 3 a la 0, entonces X vale 0. Por lo tanto, y como ustedes pueden observar, no había ninguna restricción para el X, así que el conjunto solución sería los dos, ¿no? Los dos. Ahí lo dejamos unos segunditos para que tomen sus capturas. Y bueno, si tienen alguna preguntita, chicos, por favor, atenta a las consultas estoy. Bien, vamos a ver ahora las inecuaciones exponenciales. Y con esto cerraríamos la parte de la teoría, ¿no? Bien, en el caso de las inecuaciones exponenciales, la idea es muy parecida a la de los logaritmos. Si la base es mayor que 1, tenemos esta desigualdad para b elevado a cada uno de sus exponentes p de x, q de x. Entonces, la misma desigualdad debe mantenerse para p y q. Y viceversa, ¿no? Y si yo tengo una desigualdad, le puedo aplicar b elevado a p, b elevado a la q. Si el b es mayor que 1, la desigualdad se mantiene. En cambio, si la base está entre 0 y 1, esa desigualdad entre los números cambia. ¿Sí? Estas son las dos únicas reglas. Ejemplo. Bien, aquí yo les voy a anotar varias formas en que lo pueden trabajar ustedes para que verifiquen con cualquiera de ellas el resultado es el mismo. Ya, el primero que voy a considerar es el siguiente.
A ver, yo tengo aquí un quinto que está elevado a la 3x al cuadrado más 1. Entonces, si yo quiero mantener la desigualdad con el un quinto, solamente le estoy dando forma, ojo, no estoy pasando nada a ningún lado, simplemente dando forma. 1 sobre 5 elevado a la x menos 3 lo puedo escribir también como base un quinto. Y lo único que tendría que hacer sería cambiarle el signo acá. Como la base es menor que 1, está en el segundo caso. Eso quiere decir que la relación entre los exponentes cambia, ¿no? Si acá era esto menor que esto, bueno, la relación entre los exponentes cambia. ¿Por qué? Porque la base es un quinto y un quinto es menor que 1. La otra opción es que esto lo transformemos en 5. 5 a la menos 1. Entonces esto sería así. Esto también se transforma en 5. Ahí está. Como en este caso la base es mayor que 1, entonces la relación entre sus exponentes, a ver, no sé, que acá me falta el signo. Ya, entonces la relación se mantiene. Ya, la relación se mantiene. Entonces, lo dejo ahí, como les repito, para que ustedes lo puedan verificar. Cualquiera de los casos. Y nosotros vamos a ver otra forma de hacerlo, ¿no? A ver. Esto lo vamos a pasar a multiplicar. Ahí está. Como las bases son iguales, los exponentes se van a juntar en uno solo. Entonces nos quedaría un quinto elevado a la 3x cuadrado más 1 más x menos 3. O sea, 3x cuadrado más x menos 2. Ese 1 lo puedo escribir como un quinto a la 0. Y ahora sí, tengo las bases, son iguales. Y puedo relacionar los exponentes. En este caso, como las bases son menores que 1, la relación entre los exponentes cambia. Entonces, tengo aquí, ya no va a ser sino sentido cambiado. Para resolver esta, a ver, esto sería 3x, x, menos 2 y 1, ¿no? 3x menos 2x, x. Entonces tenemos esto que ya hemos usado lo vamos a borrar, ¿ya? Ya está. Y aquí era 3x, x, menos 2 y 1. Sería 3x menos 2 por x más 1. Ahí está. Bien, puntos críticos. Igualamos a 0, 2 tercios. Igualamos a 0, menos 1. Más, menos y más. Y bueno, los extremos son abiertos. Positivo, tomo los que tienen signo más. Por lo tanto, mi conjunto de solución sería de menos infinito a menos 1, unido con 2 tercios a más infinito. Entonces, las propiedades que nosotros usamos justamente nos permiten eliminar que esté en el exponente, ¿no? Y se transforma en este caso en una inecuación de grado superior. Bueno, en este caso en particular de grado 2, ¿no? Que ya sabemos cómo resolverlo. Bien, chicos, a ver, cualquier consulta que tengan, por favor, aprovechemos estos minutitos. Luego vamos a pasar a ver la solución de algunos ejercicios de clase. A ver, veamos si hay algún comentario por ahí. Bien, ¿no hay consultas? Con confianza.
Bien, entonces vamos a resolver los ejercicios. Vamos con los ejercicios. A ver, ejercicio número 1. Dice que tenemos que resolver esta ecuación donde dice, ¿no? Logaritmo en base 4 de x más 2, logaritmo en base 4 de x más 2 más logaritmo en base 2 de 6 es igual a logaritmo en base 4 de 6x más 132. Las claves, y bueno, aquí aclaramos, ¿no? Positivo, positivo para que exista el logaritmo. Listo. Lo dejamos indicado, lo dejamos indicado. Y procedemos con la solución. A ver. Como ustedes pueden observar, aquí tenemos, en realidad el logaritmo en base 2 de 6 se puede considerar solamente como un número, pero si queremos que todo quede en uno solo, pues ese número sería pues transformarlo a la base 4. O también nuestros logaritmos de base 4 transformarlo a la base 2. Podría ser. ¿Ya? Pero como hay más logaritmos en base 4, yo me inclino por transformar a la base 4. Ahora, esta es una propuesta, no es la única. Aquí les doy unas pautas también. Por ejemplo, lo que yo voy a hacer es tratar de trabajar con algunas propiedades, pero también ustedes podrían hacer esto, miren. ¿No? Pueden trabajar con esto. Entonces, como aquí hay una resta de los logaritmos, la regla dice logaritmo en base 4 de esto, ¿no? Así, ¿no? Entonces, solamente me faltaría que esta base y esta base fueran iguales. Como 2 es potencia de 4, puedo hacerlo. ¿Eh? Se puede hacer. Ya lo dejo para que ustedes lo terminen. Y nosotros tenemos esta otra opción, ¿no? Vamos a escribir justamente ese logaritmo en base 2 de 6 como un logaritmo en base 4. Entonces, aquí llega a rescatarnos esa propiedad. ¿Se acuerdan de si la base y el número tienen exponente? Esos pueden salir delante, ¿no? Y habíamos indicado que puedo extraer raíz cuadrada, elevarlo a la base y el número, lo elevo al mismo exponente también, ¿no? En este caso, eso es lo que hemos hecho. Hemos elevado al cuadrado tanto la base como el número, ¿no? Y con eso ya tenemos la base 4, eso sería el logaritmo en base 4 de 36, y listo. Si lo reemplazamos en nuestra ecuación, pues vamos a encontrar todo ahora sí en logaritmo en base 4. Y aquí tengo distintas alternativas. Una de ellas, por ejemplo, que esto lo voy a multiplicar. Bueno, lo voy a transformar en un producto, mejor dicho, ¿no? Sería el logaritmo en base 4 de 36 por x más 2. Por el otro lado, sigue igual, ¿no? Bien, ya lo habíamos anotado, pero nuestra existencia implica que el x más 2 sea positivo y 6x más 132 positivo, lo cual también se refleja por aquí, ¿no? Entonces, si resolvemos por este lado, tendríamos que x sería mayor que menos 2 y por aquí sería mayor que menos 22, ¿no? Si intersectamos los x mayores que menos 2 con los x mayores que menos 22, nos quedamos con que x es mayor que menos 2. A esto le vamos a llamar 1. Solamente eso es restricción, ojo, y hemos reducido y le hemos aplicado restricción. ¿Qué nos falta? La resolución. Entonces aquí nos quedamos aquí, ¿no? Reducimos hasta esta parte. Entonces le podemos aplicar la última propiedad de la igualdad de logaritmos. ¿Cuál? Si los dos tienen la misma base, se eliminan los logaritmos. Solamente me quedaría 36 por x más 2 y 6x más 32. Ahí está. Aquí tendríamos 36, 72. Acá serían 30, pasando a la restar, y aquí serían 60. 30 dividir, por lo tanto, x vale
2. Y cumple las condiciones de 1, ¿no? Porque es mayor que menos 2. Así que si consideramos 2 y 1, vamos a ver que el único valor que cumple es el 2. Por lo tanto, su conjunto de solución sería el formado por el número 2. Bien, chicos, ¿alguna preguntita por aquí? Bien, vamos a colocar por lo menos nuestro enunciado del siguiente problemita. Aquel que desee ir avanzando en el receso lo puede hacer, ¿no? Ahí está complementando nuestra clave en la respuesta. Y presentamos, a ver, ejercicio número 2. Y aquí nos quedamos en la solución. Vamos a leerlo nomás. ¿Eh? Dice, Jorge le dio propina a su hija Natalia por cada problema de álgebra que resolvió. Por el primer problema le dio logaritmo en base 3 de m soles, ¿no? Por el segundo, logaritmo en base 3 de m al cuadrado soles. Por el tercero, logaritmo en base 3 de m a la cuarta, ¿no? Y eso es cuadrado cuadrado, ¿no? Soles. Por el tercero, logaritmo, eso ya lo había leído, ¿no? Logaritmo en base 3 de m cuadrado cuadrado. Soles. Y así sucesivamente hasta que en el enésimo problema le dio logaritmo en base 3 de m a la 2 a la n menos 1. Luego me dice que m y n son enteros positivos y el logaritmo en base 3 de m es entero positivo. ¿Cuántos problemas resolvió Natalia? Recibió en total logaritmo en base 3 de m al cubo. Bien, ahí están las alternativas. Pero tenemos receso, así que luego del receso resolvemos este problemita.